Hola familia del canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, tranquilos porque hoy les traigo un vídeo que créanme, les va a dar un buen empujón de emoción y chisme. Así es. Hoy, como bien vieron en el título, vamos a hablar de algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, una noticia bomba que ha sacudido el mundo de las series turcas. Prepárense porque Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air? Pues bueno, prepárense para la sorpresa. El 5 de julio de 2025 el mundo entero se despertó con una noticia que honestamente nadie, pero nadie, se esperaba. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto, ni de un nuevo rumor. Estoy hablando de algo mucho más grande. Estoy hablando de su matrimonio. La noticia del año. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta noticia, quiero darles una pequeña advertencia. Este vídeo está lleno de especulaciones, de análisis, de datos que hemos recopilado, pero sobre todo, está lleno de nuestra propia opinión. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el chisme, de forma segura, por supuesto. Y hablando de sumergirnos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más chisme turco preparado. Solo tienen que presionar ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ya saben, el apoyo al canal es fundamental. Así que suscríbanse ahora mismo. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Ok, ahora sí, vamos al grano. El 5 de julio de 2025, el mundo digital se revolucionó. Las redes sociales explotaron, los titulares de las noticias brillaron con una noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Pero no de la manera que todos esperábamos. No se trata de una nueva serie, no se trata de un encuentro casual en una alfombra roja. Se trata de una boda. Sí, escucharon bien. Una boda. Y no cualquier boda, sino la boda del año. La boda que todos los fanáticos de las series turcas estábamos esperando, aunque no sabíamos que la esperábamos. La noticia, como era de esperar, fue un shock para todos. Después de su ruptura, que honestamente nos rompió el corazón a muchos, se rumoreaba que ambos habían seguido caminos separados. Hande, por su parte, estaba enfocada en su carrera, en sus proyectos, y se le había relacionado con otras personas. La veíamos radiante en eventos, participando en campañas publicitarias, protagonizando nuevas series y películas. Una carrera en ascenso meteórico. Kerem, por su lado, también estaba trabajando duro y también tuvo sus propios rumores románticos. Lo veíamos en entrevistas promocionando sus proyectos, viajando por el mundo, explorando nuevas facetas de su carrera. Y de repente, ¡boom! La noticia de una boda. Y no con cualquier persona, sino con el amor de su vida, con la que se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Una boda que nadie vio venir, pero que al mismo tiempo, todos esperábamos secretamente. La boda, según los informes, se celebró en secreto, en una ceremonia íntima y discreta, lejos de las cámaras y de la prensa. Un secreto guardado con un secretismo impresionante. Se dice que la ceremonia tuvo lugar en una villa de ensueño en la costa turca, específicamente en una zona apartada y paradisíaca, con pocos invitados, solo los familiares y amigos más cercanos. Una boda de ensueño. Una boda digna de una pareja de cuento de hadas. Se habla de una ceremonia mágica, llena de amor, de detalles cuidados al milímetro, de risas, de lágrimas de felicidad. Una boda que, aunque no hayamos estado presentes, podemos sentir en el corazón. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo después de su ruptura Hande y Kerem decidieron dar este paso? ¿Qué llevó a esta repentina decisión? Aquí es donde entramos en el mundo de las especulaciones y de las teorías. Y es que, amigos, las teorías no se han hecho esperar. Las redes sociales y los foros de discusión de series turcas han ardido en los últimos días, con fanáticos de todo el mundo debatiendo y analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que pudiera revelar la verdad detrás de esta inesperada unión. Una de las teorías más extendidas, y que tiene mucho sentido, es que a pesar de la ruptura pública, el amor entre ellos nunca se apagó por completo. Recordemos que la química entre Hande y Kerem,
tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Eran como imanes. La conexión que tenían era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se cuidaban mutuamente. Todo eso era evidencia de un amor profundo, de una conexión especial que trascendía lo profesional. Quizás después de un tiempo separados, se dieron cuenta de que eran el uno para el otro, que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás el tiempo y la distancia les permitieron reflexionar sobre su relación, valorar lo que tenían, y darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Otra teoría que se ha barajado es que a pesar de la ruptura, Andy y Kerem mantuvieron contacto en secreto. Quizás se reunían a escondidas, se veían, se enviaban mensajes, sin que nadie lo supiera. Quizás tras las cámaras y los reflectores, seguían siendo los mismos Eda y Serkan que nos enamoraron en Love is in the Air. Esto les permitió mantener viva la llama del amor, y finalmente, darse cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Esta teoría se basa en la idea de que a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, Andy y Kerem siempre supieron que su amor era real y que valía la pena luchar por él. También existe la posibilidad de que durante el tiempo que estuvieron separados, ambos experimentaron otras relaciones. Quizás intentaron buscar la felicidad en otros brazos, probar nuevos amores, explorar otras opciones. Pero al final, se dieron cuenta de que nadie los hacía sentir como se sentían el uno con el otro. Quizás probaron otros amores, pero ninguno les llenó el corazón como lo hacía Andy o Kerem. Encontraron el valor de aceptar sus sentimientos y darse otra oportunidad. Quizás las otras relaciones les sirvieron para darse cuenta de lo que realmente querían, para valorar lo que tenían con el otro y para comprender que su amor era único e irreemplazable. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de sus familias y amigos. Quizás después de verlos separados intentaron acercarlos, animarlos a reconciliarse, a darse una segunda oportunidad. Un poco de amor de los amigos y la familia siempre ayuda. Recordemos que las familias y los amigos cercanos de Andy y Kerem siempre han sido testigos de su amor, y que seguramente deseaban verlos juntos y felices. Quizás sus seres queridos les recordaron lo mucho que se amaban, lo bien que se complementaban y lo mucho que se extrañaban. Independientemente de la razón que los haya llevado a este paso, lo cierto es que la noticia de la boda de Andy y Kerem fue una sorpresa, una alegría para sus fanáticos. Y por supuesto una gran noticia para el mundo de las series turcas. Una pareja tan querida, unida para siempre. Un final feliz que todos merecíamos. Un final digno de una serie romántica de éxito. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará esta unión a sus proyectos futuros? ¿Veremos a Eda y Serkan juntos de nuevo, ahora como marido y mujer, en la pantalla? En cuanto a Andy, su carrera siempre ha estado en ascenso. Es una actriz talentosa, hermosa y muy querida por el público. Su éxito en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha participado en otros proyectos exitosos. Su versatilidad, su profesionalismo y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Seguramente su matrimonio con Kerem solo aumentará su popularidad y abrirá nuevas puertas en su carrera. El público siempre se siente atraído por las historias de amor que trascienden la ficción, y el hecho de que Andy y Kerem hayan encontrado la felicidad juntos solo hará que su imagen sea aún más positiva y atractiva. Ya la imaginamos en nuevos proyectos. Nuevas series, nuevas películas, nuevas campañas publicitarias. Andy sin duda seguirá brillando con luz propia. En cuanto a Kerem, su trayectoria también es destacable. Es un actor versátil, con una gran base de fans. Al igual que Andy, su participación en Love is in the Air le dio un gran impulso a su carrera. Su profesionalismo, su talento y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía y en un referente para muchos jóvenes. Y seguro que su matrimonio con Andy lo llevará a nuevas alturas. La imagen de Kerem, al igual que la de Andy, se verá fortalecida por esta unión. La gente ama a las parejas felices, y el hecho de que Kerem y Andy estén juntos solo hará que su imagen sea aún más positiva y atractiva para los productores y para el público en general. Un dúo poderoso. Un dúo que seguramente seguirá conquistando corazones. Es probable que a partir de ahora, veamos a Andy y Kerem trabajando juntos en nuevos proyectos. ¿Se imaginan una nueva serie protagonizada por ellos dos? Sería un éxito asegurado.
Los fans lo están pidiendo a gritos. Ya estamos deseando verlos juntos en la pantalla de nuevo. Quizás una comedia romántica, un drama con toques de misterio o incluso una secuela de Love is in the Air. Las posibilidades son infinitas. Los productores ya deben estar pensando en ofrecerles los mejores guiones, en crear nuevos proyectos que exploten al máximo su química y su popularidad. Estamos seguros de que Hande y Kerem nos sorprenderán con nuevos trabajos juntos. Y todos los fanáticos del mundo estaremos ansiosos por verlos. Pero más allá de sus carreras, lo más importante es la felicidad de Hande y Kerem. Esperamos que sean felices juntos. Que su amor perdure para siempre. Se merecen lo mejor. Han encontrado el amor verdadero. Y es que, amigos, en un mundo lleno de incertidumbres, de rumores y de falsas noticias, es reconfortante saber que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que puede llevarnos a la felicidad. Hande y Kerem, con su historia de amor, nos han dado una lección de esperanza, de perseverancia y de fe en el amor. Ahora, quiero hablarles sobre algunos detalles que han surgido en las últimas horas sobre la boda. La información, como era de esperar, es escasa, ya que Hande y Kerem han hecho todo lo posible por mantener la privacidad. Pero gracias a algunas filtraciones y a la labor de los paparazzi, hemos podido recopilar algunos detalles que les van a encantar. Por ejemplo, se ha filtrado que Hande lució un vestido de novia espectacular. Un diseño exclusivo elegante que resaltaba su belleza natural. Los diseñadores más famosos del mundo ya deben estar soñando con crear un vestido para una novia tan icónica como Hande. Un vestido digno de una princesa. Un vestido que sin duda marcará tendencia y que será recordado por muchos años. Se dice que el vestido era de corte romántico con encajes delicados y con detalles que resaltaban la figura de Hande. El velo, largo y vaporoso, le daba un toque de magia y de sofisticación. Los accesorios discretos y elegantes completaban el look perfecto de la novia. Un look que nos dejó a todos sin aliento. En cuanto a Kerem, se dice que estaba radiante feliz. Viendo a Hande caminar hacia él. Kerem, con su elegancia innata y su sonrisa cautivadora, seguramente lució un traje impecable, a medida, que resaltaba su porte y su atractivo. La imagen de Kerem esperando a su amada en el altar es una imagen que se quedará grabada en nuestra memoria. Un momento lleno de emoción y de amor. Y por supuesto, la ceremonia estuvo llena de momentos emotivos, lágrimas de felicidad, risas y mucho, mucho amor. Se dice que la ceremonia fue muy íntima y personal, con discursos de los familiares y amigos más cercanos, con canciones que evocaban momentos especiales de la pareja, con votos matrimoniales que hicieron que todos los presentes se emocionaran hasta las lágrimas. Una boda inolvidable. Una boda que seguramente será recordada como una de las bodas más bonitas y románticas del mundo del espectáculo turco. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿habrá fotos oficiales? ¿Podremos ver imágenes de la boda? La respuesta es sí y no. Parece que Hande y Kerem han decidido mantener la privacidad de su boda. No han compartido fotos oficiales en sus redes sociales. Y seguramente no lo harán. Han optado por preservar la intimidad de su día especial y por compartirlo solo con sus seres queridos. Pero algunos medios de comunicación han logrado obtener algunas imágenes, que se han filtrado, claro. Y aunque no son de alta calidad, nos dan una idea de la felicidad que se respiraba en ese día tan especial. Nos conformamos con lo poco que tenemos. Y agradecemos a quienes nos han regalado estas pequeñas píldoras de felicidad. También se rumorea que Hande y Kerem planean una luna de miel inolvidable. Un viaje de ensueño a un destino exótico y romántico. Todavía no se sabe el destino, pero los rumores apuntan a las Maldivas, a Bali, a las islas griegas o a algún lugar paradisíaco. Ya queremos ver las fotos de su luna de miel. ¡Qué envidia! Un viaje que sin duda será inolvidable. Un viaje en el que Hande y Kerem podrán disfrutar de su amor, de su compañía y de la tranquilidad que tanto merecen. Ya queremos ver las fotos de este viaje de ensueño. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las reacciones de sus amigos y familiares. Se dice que todos están muy felices por ellos. Han recibido muchos mensajes de felicitación. Todos se alegran de verlos juntos y felices. Los mensajes de felicitación han inundado las redes sociales. Actores, actrices, productores, directores, amigos, familiares.
Todos han querido expresar su alegría y su apoyo a la pareja. Los mensajes llenos de cariño, de admiración y de buenos deseos, demuestran el gran afecto que Hande y Kerem se han ganado a lo largo de sus carreras y de sus vidas. En resumen, la boda de Hande y Kerem es la noticia más emocionante y sorprendente del mundo de las series turcas en este 2025. Un verdadero cuento de hadas. Un sueño hecho realidad para los fanáticos de Love is in the Air, y para todos los amantes de las historias de amor. Una boda que nos ha llenado de esperanza y de alegría. Y eso es todo por hoy, familia. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de la noticia más impactante del mundo de las series turcas. Hemos especulado, hemos analizado, hemos soñado. Hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón y que ahora ha vuelto a robarlo con su boda. Y ahora, quiero resumirles los puntos principales. Primero, Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron el 5 de julio de 2025. Una noticia que nadie esperaba. Una noticia que nos tomó por sorpresa, pero que nos llenó de alegría. Una noticia que sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los fanáticos de las series turcas. Segundo, la boda fue secreta, íntima, y se celebró en la costa turca. Una boda de ensueño. Una boda que, a pesar de su secretismo, ha despertado la curiosidad y la admiración de todos. Una boda que nos ha hecho soñar con el amor y con los finales felices. Tercero, existen varias teorías sobre por qué tomaron esta decisión. El amor, el destino, la conexión inquebrantable que los une. Y, quizás, un poco de magia. Cuarto, su matrimonio seguramente impulsará sus carreras. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Una unión que sin duda, les abrirá nuevas puertas y que les permitirá seguir creciendo como actores y como personas. Quinto, las fotos de la boda se han filtrado, y son hermosas. No se pierdan las que encuentre en Internet. Aunque no sean de alta calidad, nos permiten ser testigos de la felicidad de la pareja y de la magia de su día especial. Sexto, esperamos que Hande y Kerem sean felices para siempre. Se lo merecen. Un deseo sincero que todos sus fanáticos les enviamos desde el corazón. Que su amor perdure, que su felicidad sea constante y que su unión sea un ejemplo para todos nosotros. Y por último, la noticia ha generado una gran emoción entre sus fans. Todos los apoyamos. Una muestra de cariño y de afecto que demuestra el gran impacto que Hande y Kerem han tenido en la vida de sus seguidores. Un apoyo incondicional que les acompañará en esta nueva etapa de sus vidas. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Y quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem son la pareja perfecta? ¿Qué esperan ver en el futuro de sus carreras? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan. Quiero compartir sus emociones. Quiero ser parte de esta celebración. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme turco preparado. Tenemos mucho más que contar. Tenemos muchas más emociones que compartir. Tenemos mucho más por descubrir. Y ahora, como siempre, nos despedimos. Hasta la próxima, familia del canal. Y que viva el amor. Adiós. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo. Porque el chisme, el amor y las series turcas, juntos son lo mejor. Hasta la próxima.